En el Eco del Español, aprende español como suena de verdad. Hoy, 20 conversaciones naturales para intermedios. Empezamos. Hola, ¿estás libre? ¿Puedo sentarme aquí? Claro, adelante. Estoy esperando a alguien, pero lleva como 20 minutos tarde, así que... No pasa nada. Yo también acabo de llegar. Me llamo Lucía, por cierto. Mucho gusto, Lucía. Yo soy Diego. ¿Eres de por aquí? Sí, de Alcomendas, pero estudio en la ciudad. ¿Y tú? Ah, yo soy de Málaga, pero vine a hacer prácticas en una empresa de diseño. ¡Qué chulo! ¿Y llevas mucho tiempo en Madrid? Casi 2 meses. Al principio fue raro, la verdad. Todo tan rápido, la gente hablando súper rápido. Sí, lo entiendo. A mí me pasó igual cuando empecé a estudiar inglés. Exacto. Por eso vine al intercambio, para practicar un poco más en un ambiente relajado, ¿sabes? Buena idea. Yo vengo cada 2 semanas. Ayuda mucho escuchar a otros sin presión. Totalmente. Oye, ¿hablas otros idiomas además del inglés? Un poco de francés, pero se me ha olvidado casi todo. ¿Y tú? Italiano básico, porque mi abuela es de allá. Hablábamos un poco de pequeño. ¡Qué bonito! La mía era andaluza, así que con ella solo hablaba en andaluz. Eso cuenta como segundo idioma, en serio. ¿Verdad? Oye, ¿quieres que practiquemos un rato? Podemos hablar media hora en español y media en inglés. Perfecto. Y si nos perdemos, nos reímos y seguimos. Esa es la mejor regla. Hola, guapo. ¿Hoy seguimos con lo de quedar o ya estás muerto por el trabajo? Ay, Marta, justo pensaba en ti. Casi muerto, sí, pero por el aburrimiento, no por trabajar tanto. Te conozco. Entonces, birra a eso de las 8. Perfecto. ¿En el de siempre, en Plaza Real? Sí, el de las mesas pequeñas donde siempre nos ponen música de los 80. Ese mismo. ¿Vas en bici o en tranvía? En bici, pero si llueve, te aviso y voy en tranvía. Ok. Yo salgo del curro a las 7:30, así que llegaré un poco tarde, como siempre. Como siempre. O sea, media hora tarde, ¿no? A lo sumo 15 minutos. Que tengo motivación, cerveza y tu compañía. Mentirosillo. Pero te creo, más o menos. Nos vemos, guapo. Ay, Marta, perdón. El jefe me paró 5 minutos antes de salir. Claro. 5 minutos que han sido 23. Vale, tienes razón. Pero mira, traje buenas noticias. Mañana no trabajo. ¿En serio? ¿Y eso? Mi prima se casa. No quería ir, pero mi madre me chantajeó con la tarta de queso. Eso sí es amor verdadero. Tarta de queso por familia política. Exacto. Oye, ¿y tú qué tal la semana? Bien, pero agotadora. Tengo un proyecto que no avanza y encima mi compañera no para de cambiarle cosas. Uf, eso es lo peor. Como cuando alguien toca tu ordenador sin permiso. Exacto, me da ansiedad. Pero bueno, ya queda menos. Oye, ¿pedimos otra? Claro, yo invito. Por llegar tarde y por la tarta de queso que no compartí. Sabio movimiento. Vamos. Oye, ¿todo bien? Llevas todo el día mirando el móvil como si esperaras una llamada del presidente. Ja, 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 más o menos. Es que, bueno, no sé si contártelo. Ah, ya. Eso significa que es interesante. Suéltalo. Es que me gusta alguien. No me digas. ¿Y quién es la afortunada? Promete que no te lo cuentas a nadie, ¿eh? Cruzo el corazón. Es Valeria, de contabilidad. No me jodas. Pero sí es súper maja y guapa, obvio. Sí, pero no sé. ¿Y si me dice que no? Además, ¿y si luego es raro en el trabajo? Hugo, llevas 3 semanas hablando de ella. ¿Crees que le gustan los gatos? ¿Será muy joven para mí? ¿Notarás si uso colonia nueva? Eso último no lo dije tan seguido. Pero lo pensaste. Vale, sí, pero es que no quiero liarlo todo. Mira, peor es quedarte con las ganas. Y Valeria es súper abierta. La he visto en los afterworks. Ríe con todo el mundo. No es de esas que se lo toman mal. ¿Tú crees que debería invitarla a tomar algo? Nada formal, tipo café o una copa después del trabajo. Sí. Y dile que es algo informal, sin presión. Así si no le apetece, no se siente mal. Tienes razón. Podría decirle, oye, como hoy no tengo nada, ¿te apetece una cerveza rápida?
Perfecto, natural, sin drama. ¿Y si dice que no? Pues le sigues diciendo hola en la cocina y listo, no pasa nada. Pero si dice que sí, Puede ser el mejor viernes de mi vida. exacto. Oye, por cierto, ¿le has visto el anillo de gato que lleva? Sí, tiene un gato. Lo vi en una foto de su escritorio. Pues ya tienes tema de conversación. ¿Y tu gato cómo se llama? Y zas, empezáis a hablar. Ja, 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 tienes razón. Hoy le digo. Así me gusta. Ahora, ¿abrimos este tupper o qué? Oye, no sé cómo decirlo sin sonar intenso, pero me encantó la peli. ¿En serio? Yo estuve a punto de quedarme dormida. No puede ser. ¿No te gustó el final? Ese giro con el hermano gemelo. Jajaja, eso fue lo más ridículo que he visto en años. ¿En serio? ¿Gemelo secreto después de 2 horas de drama familiar? Pues a mí me pareció potente. Triste, pero coherente. Coherente no, Raúl. Improbable. Y encima todo en cámara lenta. Parecía un anuncio de perfume triste. Vale, exageras. Pero al menos la actuación de la protagonista, ¿no? Ella sí. Estuvo bien. Muy intensa. Pero el guión... se notaba que querían emocionarnos a la fuerza. A mí me emocionó, ¿vale? Lloré. Un poco. No me digas que lloraste. Una lágrima. Solo una. Cuando ella encontró la carta del padre. Ay, Raúl, eres un sensible. Y tú, un bloque de hielo. No, es que no me engañan con trucos baratos. Quiero historias que me atrapen desde el principio. Pues esta te atrapó en sentido contrario. Sí, me repelió. Oye, ¿y la banda sonora? Al menos eso te gustó, ¿no? Vale, eso sí, la música estaba genial, muy atmosférica. Ah, entonces algo bueno hubo. Sí, la música, la actriz y tu lágrima. Eso hace 3 cosas buenas. Vale, me quedo con eso. Oye, vamos por un helado. Necesito recuperarme emocionalmente. Perfecto. Y esta vez elijo yo la próxima película. Con una condición, que no sea otra de esas comedias sin sentido donde todos gritan y corren. Trato hecho, pero no prometo que no haya gemelos. Oye, no sé cómo decirlo sin sonar intenso, pero me encantó la peli. ¿En serio? Yo estuve a punto de quedarme dormida. No puede ser. ¿No te gustó el final? Ese giro con el hermano gemelo. Jajaja, eso fue lo más ridículo que he visto en años. ¿En serio? ¿Gemelo secreto después de 2 horas de drama familiar? Pues a mí me pareció potente. Triste, pero coherente. Coherente no, Raúl. Improbable. Y encima todo en cámara lenta. Parecía un anuncio de perfume triste. Vale, exageras. Pero al menos la actuación de la protagonista, ¿no? Ella sí. Estuvo bien. Muy intensa. Pero el guión... se notaba que querían emocionarnos a la fuerza. A mí me emocionó, ¿vale? Lloré. Un poco. No me digas que lloraste. Una lágrima. Solo una. Cuando ella encontró la carta del padre. Ay, Raúl, eres un sensible. Y tú, un bloque de hielo. No, es que no me engañan con trucos baratos. Quiero historias que me atrapen desde el principio. Pues esta te atrapó en sentido contrario. Sí, me repelió. Oye, ¿y la banda sonora? Al menos eso te gustó, ¿no? Vale, eso sí, la música estaba genial, muy atmosférica. Ah, entonces algo bueno hubo. Sí, la música, la actriz y tu lágrima. Eso hace 3 cosas buenas. Vale, me quedo con eso. Oye, vamos por un helado. Necesito recuperarme emocionalmente. Perfecto. Y esta vez elijo yo la próxima película. Con una condición, que no sea otra de esas comedias sin sentido donde todos gritan y corren. Trato hecho, pero no prometo que no haya gemelos. Roberto, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal el fin de en la playa? Carla, no me hables de playas. Estoy traumatizado. ¿Qué dices? Parecías tan ilusionado. ¿Ilusionado? Sí, como un idiota. Sol, mar, relax. ¿Sabes lo que es despertarte con una gaviota comiéndote las chanclas? No. Sí, me las llevo volando, literal. Eso es imposible. Pues mira fotos, tengo evidencia. Vale. Pero, ¿y el mar? ¿No te bañaste al menos? Me metí 5 minutos.
Salí con más arena dentro del bañador que en un reloj de arena. Eso es normal. Normal, tenía arena hasta en el pelo. Y luego el sol, olvidé la crema. No me digas que te quemaste. Carla, estoy rojo como un camarón hervido. Mi espalda pica, mi nariz está pelando. Ayer mi sobrina me llamó tomate móvil. Pobre. Pero, ¿y...? Y Carla, no me digas que no hiciste nada bueno. Sí, la cena de sábado estuvo bien. Ese chirringuito con las gamas al ajillo, eso salvó el viaje. ¿Ves? Hubo algo bonito. Y el atardecer, eso sí fue mágico. Todo naranja, la gente callada. Por un momento olvidé que tenía arena en los calzoncillos. Eso sí que es amor a la naturaleza. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? ¿Pasaste el fin de en casa? Sí, pero fue genial. Vi 2 series, dormí cuando quise y ayer hice una tarta de manzana que quedó de muerte. Envidia. Yo solo quiero una vida sin gaviotas ni quemaduras. En la próxima vez vete a un balneario con toallas limpias, sin arena y alguien que te traiga mojitos. Eso es lo que necesito. O una cueva. O las 2 cosas. ¿Un café con leche? Mejor un té frío. Necesito enfriar este cuerpo asado. Oye, ¿puedo preguntarte algo rápido? Dime, pero rápido, que estoy con su hermana en el centro. ¿Le has dicho algo ya? ¿De qué? Del cumple. ¿Le has dicho algo a Daniela? No, pero casi. Hace 5 minutos me preguntó por qué tenía una foto de globos en el móvil. ¡No! ¿Qué le dijiste? Le dije que era de un anuncio. ¿Y te creyó? Pues, no sé, me miró raro. Sofía, es la fiesta sorpresa más importante de nuestras vidas. Si se entera, me mata. Tranquilo, no se enterará. Oye, ¿a qué hora llega el pastelero? A las 7. Y los globos a las 6:30. Vale, yo llego a las 6 para ayudar a decorar. Perfecto. Y por favor, nada de ¿qué ganas de mañana? O espero que te guste el regalo. No soy tan torpe. La semana pasada dijiste, ya tienes el regalo de Daniela delante de ella. Fue un lapsus. Un lapsus que casi acaba conmigo en una caja. Sofía, ¿Qué pasa ahora? ¿dónde estás? En el baño del Corte Inglés. Ella está comprando zapatos. Bien, escúchame, acabo de verla. ¿Qué? ¿A Daniela? Sí, fue a la pastelería a preguntar por el pastel. No me digas. Le dijeron que sí, que había una reserva a nombre de Lucas. Ay, Dios. ¿Y qué hizo? Preguntó si era para un niño. Le dijeron que no, que era de chocolate con galleta. Eso es el suyo. Exacto. Pero no dijo nada. Solo sonrió y se fue. Quizás no lo ha pillado. O quizás está fingiendo para que no nos demos cuenta. Ahora piensas que ella nos está engañando a nosotros. Es posible. Tranquilo. Aunque lo sepa, si no dice nada, es porque quiere la sorpresa. Tienes razón. Oye, ¿compraste el regalo? Sí, pero no te lo voy a enseñar. Por si acaso. Muy lista. Mañana a las 6, allí. Y sonríe, sin caras raras. Prometido. Pero si me mira y dice, gracias por la fiesta, me desmayo. Entonces no la mires. Vale, nos vemos. No me digas que ya ha pasado. ¿Cómo fue? Aitor, necesito un trago antes de empezar. Eso suena mal. No fue bien. Empezó bien. Llegó a tiempo, vestido, sonrisa, todo correcto. Hasta ahí, perfecto. Sí, pero a los 10 minutos empezó a hablar de sus sueños. ¿Sueños? ¿Tipo, quiero viajar o abrir un restaurante? No, de sus sueños de verdad, como anoche soñó que era un pulpo y vivía en una cueva bajo el mar. ¿En serio? Sí, y no fue un comentario al pasar, le dedicó 20 minutos. Ja, 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 no puede ser. Y luego dijo que su signo ascendente es Acuario, pero que en realidad es más de energía Tauro. Ya veo por dónde va. Y adivina qué pidió de cena. No sé, ensalada. Hígado crudo con limón. Dijo que su cuerpo lo necesitaba. ¡Qué asco! Yo pedí una ensalada a César. Me miró como si estuviera matando pollos con mis propias manos. Ja, 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 este tío es de otro planeta. Pero lo peor fue al final. Cuando íbamos a irnos, me miró fijo y dijo,
Siento que ya nos conocimos en otra vida. ¡No! ¿Y qué le dijiste? Le dije, sí, en una vida en la que yo era un pulpo y tú me dejaste en paz. ¡Ay, Thor, qué brutal! Caja se quedó en silencio y luego pagó la cuenta. Bueno, al menos fue educado. Sí, pero después me envió un audio de él tocando el ukelele. ¡Para ya! Venía con un mensaje. Esta melodía es nuestra alma conectándose. Ay, Thor, tienes que grabar esto. Es oro puro. Prefiero olvidarlo. Mira, mejor así. Si hubiera sido normal, quizás te hubieras enamorado y ahora estarías en una cueva bajo el mar, comiendo hígado. Con un ukelele. Exacto. Brindemos por las citas raras. Por las citas raras y por los amigos que te escuchan después. Ese soy yo. ¿Otra copa? Mejor una copa grande. Oye, Maite, ¿ya viste La Isla Negra? No, ¿debería? ¿Debería? Es la mejor serie que he visto en años. Uy, cada vez que alguien dice eso, me siento mal por no haberla visto. No te sientas mal, te sientes desconectada. Exagerado. ¿En serio? Es oscura, intensa, con giros, y el actor principal llora con los ojos abiertos. No pestañea. Eso suena raro. Es genial. Me la vi entera en 2 días. ¿En serio? ¿8 capítulos? Sí. El sábado empecé por curiosidad y terminé a las 3 de la mañana. Eres un adicto. No soy adicto, soy apasionado. Tú, en cambio, ¿qué hiciste el fin? Lavé ropa, fui al súper y organicé mi armario por colores. Eso es triste. No, es triste. Es productivo. Pero no tiene drama, no tiene lluvia, no tiene un misterio de 30 años. Mi vida no es una serie de suspense, gracias. Podría serlo. La mujer que dobló calcetines y desapareció sin dejar rastro. No me hagas reír. Oye, ¿y no te sientes un poco vacío después? ¿Vacío? Al principio sí, como si hubiera perdido a mis amigos. ¿Viste? Pero luego me puse el refugio. Otra de suspense. No, ¿otra? Es corta, solo 6 capítulos. Claro, como si eso fuera poco. Mira, cuando una historia te atrapa, no puedes parar. Pues yo necesito empezar a atraparme en cosas del mundo real. Como doblar calcetines. Exacto. O leer un libro. ¿Un libro? ¿En serio? Sí, uno de papel. Con letras y sin subtítulos. Muy gracioso. Oye, ¿me prestas La Isla Negra? A ver si me engancha. Sí, pero avísame cuando llegues al capítulo 4. Hay una escena con un faro y una carta mojada. No puedo contarte más. Vale. Y tú, intenta ver el amanecer sin estar cansado. Lo intentaré, pero no prometo nada. Oye, Paula, tengo una noticia. Dime, ¿te ganaste la lotería o finalmente le dijiste a tu jefe lo que piensas? Nada de eso. Empecé a tocar la guitarra. ¿En serio? ¿Tú? ¿Qué tiene de raro? Pues que la última vez que tocaste un instrumento fue en primaria y era una flauta que sonaba como gato ahogándose. No era para tanto. Tu profesora te pidió que tocaras en silencio durante la actuación. Vale, eso fue cruel. Pero ahora es diferente. Me compré una guitarra acústica y tengo clases los martes. ¡Qué bien! ¿Y ya sabes tocar algo? Sí, la introducción de Stand By Me. ¿Completa? Las primeras 4 notas, pero con sentimiento. Impresionante. Y en 6 meses quiero tocar en un bar. ¿En serio? Totalmente. Ya hasta tengo un nombre para el grupo. Nacho y el sentimiento. Suena a banda de bodas tristes. Es auténtico. Oye, ¿y tú? ¿Nunca volviste a tocar el piano? Yo sí empecé con ganas, pero a los 3 días me rendí. ¿3 días? ¿Por qué? Porque tenía que practicar 1 hora al día. ¿1 hora? Ni siquiera me dura la motivación 10 minutos. Pero si tocabas bien. Sí, pero practicar es aburrido. Es como hacer la colada. Sabes que debes hacerlo. Pero siempre dices mañana. Entonces, ¿no volverías a intentarlo? Solo si me obligan. O si me paga una profesora que me grite como en las películas rusas. Y yo voy a seguir. Tengo un objetivo. Tocar en vivo antes de que acabe el año. Muy bien. Cuando toques, avísame. Iré con tapones. Muy gracioso. Pero dentro de un año, ¿me verás en un festival?
Y yo estaré grabando el video para TikTok. Este tío tocó 4 notas y dijo que era artista. Pero al menos lo intento. Eso sí, y por eso te admiro, aunque tu grupo se llame Nacho y el Sentimiento. Algún día lo entenderás. Oye, Marcos, ¿no extrañas venir a la oficina? ¿Extrañarla? No. Yo estoy feliz en casa, en mi sofá, con mi perro y sin corbata. Pero ¿no te sientes un poco aislado? Aislado no, en paz, diría yo. Sin ruido, sin reuniones innecesarias, sin el teclado de Javier, que teclea como si estuviera en una competición. Jabel, eso sí era molesto. Y sin tener que salir de casa a las 8 en punto. Ahora me levanto, me hago un café tranquilo y empiezo cuando estoy listo. Pero a mí eso me desorganiza. En casa todo me distrae. La lavadora, la nevera, mi móvil. Pues crea rutinas. Yo tengo horario. De 9 a 2 trabajo. Luego, libre. ¿Y no trabajas más de la cuenta? A veces, pero también paro más, me estiro, salgo a pasear al perro. Incluso hago estiramientos en mitad del día. No me digas que haces yoga. Solo 5 minutos. Office yoga, lo llamo. Eres un caso. A mí me pasa al revés. Si trabajo desde casa, siento que nunca termino. Porque no marcas el fin. Tienes que cerrar el portátil y decir, hoy ya no. Fácil decirlo. Pero echo de menos ver a la gente, charlar un rato, reír con algo tonto. Eso sí lo entiendo. A mí también me falta un poco, pero podemos quedar así, como ahora. Sí, pero no es lo mismo. Además, en la oficina, al menos parece que trabajo. En casa, mi familia piensa que estoy de vacaciones. ¿Ya terminaste? ¿Y hoy no trabajas? ¿Puedes bajar a comprar pan? Exacto, como si mi trabajo fuera una especie de hobby. Sí, eso es lo peor. Oye, ¿y si hiciéramos un día a la semana presencial? Quizás. Un día vale, pero solo si no hay reunión de 1 hora sobre sinergias. Trato hecho. Y tú vienes, aunque sea en zapatillas. Solo si puedo traerme mi taza de soy el jefe en casa. Esa taza es un peligro. Pero es verdad. Oye, Daniela, ¿sigues viva después del intento de sushi? Sí, pero mi hermano aún no perdona. ¿En serio se puso mal? Se pasó toda la noche diciendo, ¿por qué, Daniela? ¿Por qué el atún crudo y el arroz de ayer? Ay, no usaste arroz de ayer. Parecía fresco. Y el atún, bueno, está un poco gris, pero le puse mucho wasabi. El wasabi no cura todo. Pues él dice que lo que le salvó fue rezar y vomitar. Eso no es cocina, eso es terrorismo doméstico. ¿Y tú qué tal con la pasta? Peor. ¿Peor que intoxicación? Sí. No puede ser. Puede. Quería hacer espaguetis, puse agua a hervir y me fui a mirar un video de gatos. Clásico. Cuando volví, el agua se había evaporado, la olla estaba negra y mi detector de humo sonaba como si hubiera una guerra. No. Y encima mi vecina subió a ver si estaba viva. ¿Y qué le dijiste? Estoy cocinando. Y ella me miró la olla y dijo, cariño, eso ya no es cocina, es arte moderno. ¡Qué brutal! Pero oye, ¿tú hiciste sushi? Johnny intentó eso. Sí, pero el Minos no quemó el agua. Quemar agua es un nivel superior. Ni siquiera sabía que era posible. Pues tú lo hiciste. Eres pionera. Raquel, la primera persona en la historia en quemar agua sin fuego directo. Documental de Netflix. O aviso de seguridad nacional. Oye, ¿y si dejamos de cocinar? ¿Y qué comemos? Pedimos comida, siempre. Mejor. Así no matamos a nadie. Y no incendiamos pisos. Brindo por eso. Por los que amamos la comida, pero no sabemos hacerla. ¡Salud! Y que nunca nos dejen solos con una cocina. Oye, Sofía, ¿en serio fuiste al gimnasio ayer? Sí, una vez. ¿Solo una vez? Una. Y te juro que fue suficiente. ¿Tan mal fue? Iván, no sabía que existía el dolor en el glúteo que baja hasta el talón. Eso se llama agujetas. No, eso es una maldición. Me levanté esta mañana y no podía agacharme a atarme los zapatos. Clásico, el rito de iniciación. Pues me inicié, cumplí
y ya estoy graduada. No necesito más. Pero, ¿no dijiste que este año ibas a ponerte en forma? Sí, pero no especificamos cuántos años iba a llevar. Trampa. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Ya estás en tu rutina de 5 horas diarias? Bueno, este año me apunté con buen pie. ¿En serio? ¿Ya llevas una semana? 1 semana y media. ¡Wow! ¿Y qué haces? ¿Entrenas como un gladiador? No, fui 3 veces. La primera hice 10 minutos en la cinta y me senté 20 a beber agua. Muy intenso. Y ayer me quedé hablando con el chico de recepción. ¿Eso cuenta como ejercicio? Claro, socializar es salud mental. ¿Y tú no extrañas tu sofá? Mucho, pero me prometí que este año sería diferente. Lo dices todos los años. Este es distinto. El año pasado dijiste que ibas a ir 5 días a la semana. ¿Fuiste 1? 2, contando el día que fui a preguntar si aceptaban pagos con Bizum. Profesional. Mira, el secreto es no obsesionarse. Voy cuando puedo, sin presión. Como la limpieza. ¿Cuándo puedo? Exacto, flexibilidad. O vagancia disfrazada de filosofía. También se puede decir así. Oye, ¿y si en vez de gimnasio vamos a caminar un rato por la playa? Caminar sí, sin sudar, sin agujetas, con helado después. Esa es la mejor rutina de todas. Trato hecho. Y si alguien nos ve, diremos que es cardiofuncional. Perfecto. Hasta podemos llevar pesas de 100 gramos. Este año sí voy en serio. Claro, como siempre. Oye, Diego, ¿ya te pasó algo raro con el Tinder? Raro. Ayer cené con alguien y resultó ser mi prima lejana. ¡No! Sí, empezamos a hablar y cuando dijo que se llamaba Alba Martínez, no pensé nada. Hasta que mencionó que su abuela se llamaba Concha. ¡Ay, no! Le pregunté de dónde era. Dijo, de Jaén, pero nos mudamos a Córdoba cuando tenía 10. ¡Esa es tu familia! Exacto. En ese momento supe que estaba en problemas. ¿Y qué hiciste? Seguí como si nada. Pero cada vez que hablaba de la tía Mari, yo asentía como si la conociera. Eres un actor. Hasta que me dijo, ¿y tú? ¿Tienes hermanos? Le dije que sí, y nombré a mi hermano. No me digas que lo reconoció. Sí, me miró fijo y dijo, tú eres el Diego que hacía malabares con naranjas en la comunión de Raúl. ¿Y qué hiciste? Confesé todo. Le dije, sí, y ahora mismo me quiero teletransportar. ¿Y ella? Se rió. Dijo que era gracioso, pero que no iba a seguir. Lógico. Quedar con un primo, aunque sea lejano, da yuyu. ¿Y tú? ¿Qué tal en el amor virtual? Peor. ¿Peor que lo de los malabares con naranjas? Sí. Ayer fui a una cita con un chico de la app. Llegué al bar y ya estaba con una mujer mayor. ¿Su madre? Bingo. No puede ser. Me presentó. Mamá, esta es Carla. Carla, esta es mi mamá que viene a conocer a todas mis citas. ¿En serio? Sí. Y luego me hizo preguntas como, ¿tienes contrato fijo? ¿Y tu familia es de aquí? Eso es una entrevista de trabajo. Y al final la mamá dijo, está bien, hijo, puedes seguir saliendo. Si ella quiere. ¿Te aprobaron? Sí, pero le dice, gracias, pero creo que necesito algo más normal. ¿Y qué dijo él? Espera, mamá se lleva bien con casi nadie. Pobre. Pobre él, pero yo salí de allí como si hubiera escapado de una secta. Oye, ¿y si dejamos las apps ¿Y cómo conocemos gente? en la vida real, como en los 90? Como en una biblioteca. ¿O en el súper? Perdona, ¿sabes si esta leche está caducada? No, pero mi corazón sí, desde mi última cita. Perfecto, usamos esa frase. Y si falla, volvemos al Tinder, pero evitando parientes. Con filtro, no parientes de Jaén. No me mires todavía. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira. Lucía. ¿Sí? Pareces mi tío Emilio. El mismo que lleva camisa de cuadros y dice que el verano no es lo que era. Exacto. ¿Qué pasó? Quería un corte moderno, tipo desvanecido. Pero la peluquera entendió casi calvo a los lados. ¡Ja! Está rapada. Y encima me dejó ese mechón de arriba que no para quieto. Como si fueras a tocar el saxo en un grupo de jazz. Y no puedo usar gorra todo el día. Ya mi jefa me dijo,
¿tienes algo en la cabeza o es que siempre vas así? ¿Y qué le dijiste? Es una tendencia. Muy valiente. ¿Y tú qué? No me digas que tú también. Peor. No puede ser peor que esto. Mira, ¿Ese es un tupé? no es un tupé, es un quiff. ¿Un qué? Un peinado retro. Lo vi en una foto de los años 60. Sí, pero esos tipos tenían laca industrial. Tú tienes gel de ducha. Vengo spray. Porque ahora mismo parece que te lo mojaste y saliste corriendo. Es que llovió ayer. Ah, entonces ahora sí tiene forma. Exacto. Mi peinado solo funciona con humedad. Soy como una planta. El hombre que florece con la lluvia. Muy graciosa. Oye, ¿y si nos afeitamos todo y listo? No, aún tengo esperanza. Mañana voy a otra peluquería. ¿Otra vez? Sí, esta vez con fotos. Muchas fotos y una carta notarial. Yo voy a llevar un casco. Una capucha. O vivir en un país seco. Mira, al menos no nos mataron. Y tenemos historias para contar. Sí, él diga que el pelo nos traicionó. Brindo por no volver a confiar en extraños. Salud y por el pelo falso, que al menos no se moja. Oye, Pablo, ¿tú has vivido un momento tan vergonzoso que años después aún te da un escalofrío? ¿Tú qué crees? Soy humano. Porque yo tuve uno ayer. ¿En serio? ¿Qué pasó? Estaba en la boda de mi prima. Todo bien, música, comida. Y de repente la novia empieza su brindis. Ya sé por dónde va. Emocionada, con la copa en la mano, dice, quiero agradecer a mi familia por... ¿Y yo? ¿Estornudaste? No. Menos mal. Estallé en un triple estornudo. No. ¡Ajú! 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 Como si fuera un motor averiado. No puede ser. El micrófono lo amplificó todo. Silencio total. La novia me miró y luego dijo, gracias, Andrea, por acompañarme en este momento. ¿Qué nivel? Quería desaparecer. Me puse roja como un semáforo. Yo una vez llamé a mi profesora mamá. ¿En serio? Sí, en cuarto de la ESO. ¿Y qué pasó? Levanté la mano y dije, mamá, ¿puedo ir al baño? ¡No! Y cuando me di cuenta, ya era tarde. ¿Y ella? Me miró y dijo, aquí no, hijo. ¿Y la clase? Se murió de risa. Algunos lloraban. ¿Y después? Lo peor fue que una semana después volví a hacerlo. ¿Otra vez? Sí, mamá, ¿este ejercicio es para entregar? ¡Pablo! Fue como un reflejo. ¿Y ella te corrigió? No, me dijo que ya sabes que puedes llamarme así si me traes café. ¡Qué buena onda! Sí, pero yo quería morir. Durante meses entraba al aula y decía buenos días bajito, por si acaso. Mira, al menos no fue en un micrófono. Tienes razón. Tu estornudo fue épico. Sí, mi tía aún me manda memes de narices con fuego. Y yo, cada vez que veo a mi profesora en el súper, hago como que no la conozco. Somos leyendas del bochorno. Leyendas vivientes. Brindo por no volver a tener familia ni profesoras. Solo amigos, que no nos juzgan. O que, si lo hacen, al menos se ríen con nosotros. Salud. Salud. Y que nunca haya micrófonos cerca cuando estornudo. Oye, Clara, ¿alguna vez has hecho algo tan tonto antes de un viaje que aún te duele recordarlo? ¿Tú qué crees? Soy experta en autodestrucción viajera. Cuéntame. El año pasado iba a París. Vuelo a las 8 de la mañana. ¿Y te dormiste? No, me acosté a las 11 con la alarma a las 6. Hasta ahí bien. Pero a las 5:30 me puse a ver videos de gatos haciendo parkour. No. Me quedé dormido. No me digas que perdiste el vuelo. Me desperté a las 8:10 con el avión ya en París. ¡Qué bestia! Llamé a la aerolínea. Me dijeron, lo sentimos, señor. Su asiento lo tiene ahora un bebé llorón. ¿Y tú? Tuve que pagar otro vuelo y dormí en el aeropuerto con una manta de emergencia. Pobre. ¿Y tú? ¿Qué? Peor. ¿Peor que dormir con gatos en YouTube y perder un vuelo? Sí. El invierno pasado fui a esquiar con unos amigos. Bien. ¿Y? Solo llevé chanclas. ¿Qué? Y unas zapatillas de tela. ¡Mario! Pensé,
Llevaré botas pesadas solo para esquiar, ¿no? ¿Y para caminar por el pueblo? Me congelé. No podía salir del hotel. Jaja, ¿te quedaste encerrado? Sí, pedía comida por la ventana como un prisionero. No puede ser. Y cuando intenté salir, resbalé en la entrada y me caí delante de toda la escuela de esquí. ¡Qué vergüenza! El monitor me dijo, señor, esta no es la postura del esquí, pero sí la del drama. Ese es oro puro. Al final tuve que comprar unas botas ahí. ¿Y cuánto te costaron? El doble, siempre pasa. Mira, al menos no te perdiste la nieve. No, pero sí perdí dignidad. Yo perdí dinero, pero también mi orgullo. Oye, ¿y si hacemos un pacto? ¿Cuál? Nada de pantalones cortos en invierno. Nada de YouTube antes de vuelos. Y nada de confiar en el azar. Y si alguien dice, seguro que no pasa nada, lo detenemos. Trato hecho. Por viajeros inteligentes. O al menos menos tontos. Salud. Y que nunca más haya nieve sin botas. Ni gatos antes de un vuelo. Oye, Rubén, ¿tu perro ha hecho algo vergonzoso últimamente? ¿Algo? Mi perro es una máquina de hacer el ridículo. Cuéntame. Ayer, el cartero llegó, como siempre, y Bruno salió corriendo. Clásico. Pero esta vez no ladró. Se puso a mover el trasero, como si bailara. ¿En serio? Sí, se acercó al cartero y empezó a menearse, tipo perro salchicha en una discoteca. No puede ser. Y el cartero empezó a bailar con él. Ja, ja, ja. ¿En serio? Sí, ahí estaban, un hombre de 50 años, con uniforme, y un perro meneándose, como si fuera una coreografía ensayada. ¿Y grabaste eso? Mi vecina lo subió a TikTok. Tiene 200,000 visitas. Eres viral. Mi jefe me dijo, ¿este es tu perro o tu jefe de RRPP? Ja, ja, ja. Es un éxito. Pero a mí me dio un poco de vergüenza. Nada. Eso es amor puro. ¿Y tu gata? ¿Sigue siendo una ninja del caos? Ay, no me hables de Luna. ¿Qué hizo ahora? ¿Recuerdas la boda de mi prima? Sí, todo muy elegante, con flores y eso. Pues Luna se escapó de casa. Oh, no. Apareció en medio de la ceremonia. ¡No! Caminó por el pasillo como si fuera la novia. Seguro que con estilo. Y cuando todos estaban emocionados con el sí quiero, ¿Saltó a la mesa? sí, vio el pastel, un 3 pisos, blanco con flores de azúcar. Y ella dijo, ahora es mío. Se subió, dio un paso y todo se vino abajo. ¡No! El pastel, la mesa, el mantel, todo en el suelo. ¿Y la novia? Se quedó en silencio y luego dijo, bueno, al menos no fue el novio el que lo tiró. ¿Qué nivel? Pero mi tía aún me mira raro. ¿Y tu gata? ¿Estaba bien? Sí, se fue caminando como si nada, como una reina. Al menos alguien disfrutó el día. Oye, ¿tú crees que las mascotas saben lo que hacen? No. Pero lo hacen con estilo. Son caóticas, pero las queremos. Sí. Bruno me avergüenza, pero si alguien lo mira mal, yo lo defiendo. Igual con Luna. La regaño, pero si no está, la echo de menos. Brindo por las mascotas que nos hacen sufrir, pero nos hacen reír. Salud. Y que nunca más toquen pasteles de boda. Ni bailen con funcionarios. Aunque fue divertido. Oye, Álvaro, ¿tú has tenido un momento de ¿por qué llevaba eso? ¿Solo uno? Tengo una lista mental. Cuéntame el peor. En verano fui a Cádiz con mis padres ¿Hasta ahí? Bien. y llevaba calcetines con sandalias No. blancos de deporte. ¡Álvaro! ¿Qué? Eran cómodos y no me entraba arena en los zapatos. Pero es un pecado de estilo. Mis padres me dijeron que parecía un turista alemán de los 90. ¿Y tus amigos? Uno me grabó y lo puso en el grupo. Álvaro, el rey de la comodidad. ¿Y tú? Les dije que la moda cambia, pero los pies felices son eternos. Muy filosófico. ¿Y tú? ¿Alguna vez te pasaste con la ropa? Peor. ¿Peor que calcetines blancos en la playa? Sí, fue a una entrevista de trabajo. Bien. Y leí que era una empresa creativa, divertida, con ambiente joven. Oh. Entonces, me vestí como un pirata.
¿En serio? Sí, camisa de volantes, pañuelo, hasta una espada de juguete. No. Llegué sonriente y dije, preparada para abordar nuevos retos. ¿Y ellos? Silencio. El jefe me miró y preguntó, ¿es hoy el día del disfraz? ¿Y qué dijiste? Creí que era parte de la cultura. ¡Qué brutal! Me dieron agua, me quitaron el sombrero y me dijeron, vuelva sin accesorios. ¿Y volviste? Sí, con traje y sin espada. ¿Y te contrataron? Sí, pero la primera reunión, alguien dijo, aquí viene el capitán. Ahora eres leyenda. Mejor que pasar desapercibida. Mira, yo sigo defendiendo los calcetines. No los defiendas aquí. Estamos en público. Solo digo que no todo mundo entiende la innovación. ¿Innovación? No, desesperación. Oye, ¿y si compramos algo decente? Sí, ropa que no requiere explicación. ¿Sin temática? Sin concepto. Solo camisetas. Camisetas, pantalones, zapatos normales. Y si alguien pregunta, diremos, hoy no estamos de personaje. Trato hecho. Por la moda aburrida pero segura. Salud. Y que nunca más haya espadas en una entrevista. Oye, Adrián, ¿alguna vez has pensado en dejar todo y hacer algo distinto? Cada 2 meses. ¿En serio? Sí, ahora mismo quiero vender todo, comprarme una furgoneta y recorrer Latinoamérica. ¡Guau! ¿En serio? Sí, sin horario, sin jefe, sin reuniones de lunes a las 9. Solo yo, la ruta y un buen mate. ¿Y de qué vivirías? Hago fotos. Podría venderlas, dar talleres o trabajar en hostales a cambio de comida y cama. Suena libre. Lo sería. ¿Y tú? ¿Tú querías si pudieras hacer lo que quisieras? Abrir un chiringuito. ¿En serio? Sí, uno pequeño, de madera, cerca del agua, con sillas de colores y música suave. ¿Y qué venderías? Tapas de mi abuela, boquerones en vinagre, patatas con mojo y un vino blanco bien frío. ¿Y tocaría a alguien con la guitarra por las tardes? Exacto. ¿A veces yo? Te imagino. Sara y sus jueves de jamón. ¿Podría ser? ¿Y no te da miedo? Sí, miedo de no intentarlo. Yo también. Miedo a quedarme en el mismo sitio diciendo el año que viene lo hago. Pues, ¿por qué no empezamos? Ahora. No digo que mañana nos vayamos, pero ¿y si empezamos a planearlo? Podría ahorrar un poco cada mes. Yo podría probar las recetas con mis amigos. ¿Y grabar videos? Sí, la tapa de los viernes. Y yo, Adrián, el chico de la furgoneta. Sin jefe, sin reuniones. Pero con mucho sol. Y amigos. Oye, si algún día paso por tu chiringuito, te invito a una cerveza. Y me cuentas cómo fue empezar. Y tú me dices si América es tan bonita como en las fotos. Brindo por eso. Por los sueños raros. Y por los que se atreven a intentarlos. Salud. Salud. Y que nunca perdamos las ganas de cambiar.